Ahí estamos. Ya está grabando, les doy la bienvenida formalmente a esta actividad. Digo formalmente porque es una actividad un tanto informal. A ver, ya habrán visto que en esta semana, en los días anteriores, se viene hablando mucho de este tema en medios y redes sociales, que vieron que levantan alguna nota que saben que va a picar, que funciona como un clickbait o como una noticia carnada y todo el mundo la replica. Y pasa mucho incluso en los portales periodísticos, ¿no? Que se repliquen, uno encuentra la misma nota escrita exactamente igual o modificado un poquito, a veces parece incluso escrita por un bot de inteligencia artificial, como que no parece ni siquiera escrita por una persona real, sobre este tema del ayuno intermitente y la mortalidad. ¿Sí? Iba a ser un reel, iba a ser un posteo, iba a ser unas historias en Instagram. La verdad es que se iba a quedar un poco corto y me pareció interesante analizar el trabajo, porque en realidad es un póster, todavía no es un paper, no está escrito, no sé si está escrito, pero no está publicado y no está revisado por pares, así que es simplemente un póster presentado en una conferencia. Vean cuánto puede escalar algo a nivel mediático, algo que simplemente es un póster en una conferencia de la American Heart Association. Eh, si los que acá hacemos medicina o nutrición o algo, creo que todos hemos presentado algún póster alguna vez, aunque sea de un trabajo muy choto que hemos hecho con poquitos pacientes. O sea, es como lo primer acercamiento que uno hace al mundo científico si se mete en una residencia o algo así, es presentar un póster de algo, aunque sea un caso clínico. Vean como algo interesante que puede generar interés en el público general, puede escalar un montón, algo que no debería salir del Congreso hasta que esté publicado, revisado, y de eso vamos a hablar un poco ahora. ¿Sí? Antes que nada, les quiero contar algunas cosas. Primero que para los que no conocen, les presento a una Academia Krasel, que es donde yo dicto algunos cursos y capacitaciones, y tengo algunos materiales descargables a los que pueden entrar. ¿Sí? La página es esta. Todo esto me pareció que era una buena idea también para darles a conocer el curso, los cursos que tengo, sobre todo el curso de lectura crítica en artículos científicos orientado a la nutrición, porque parte de lo que vamos a charlar hoy, en forma un poquito más coloquial, lo vemos más formalmente y con una base teórica más sólida en el curso ese, ¿sí? Si ustedes entran a la Academia Krasel, se los va a llevar al catálogo de cursos y descargables. Hoy por hoy yo tengo dos cursos y un descargable. Estoy en vistas de hacer algunas capacitaciones más, un curso de lípidos de la biología de la clínica. Algunas personas que están acá ya lo han tomado, porque les reconozco los nombres, y el de lectura crítica también. Está la posibilidad de adquirir los dos con un valor menor, obviamente, y hay un 10% de descuento ahora porque están en pleno lanzamiento. Los cursos tienen un formato asincrónico, es decir, ustedes los pueden ver desde su casa. Después pueden entrar si les interesa y chusmear un poquito cómo es el programa, cómo está armado. Son videos, en donde son una presentación de PowerPoint con un relato mío. Son videos cortos, entre 20 y 30 minutos, algunos más cortitos. ¿Eh? Hay cuestionarios de autoevaluación en los que ustedes pueden evaluar y ver si realmente vienen entendiendo lo que vamos hablando. Hay un foro de consultas. Hay clases sincrónicas también, que eso las anunciamos y son así en este formato por Zoom, para poder interactuar más allá del video asincrónico. A veces capaz ustedes tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta y estos encuentros sincrónicos tienen la función de que ustedes puedan evacuar preguntas y también hacemos ejercicios para aplicar tanto en el curso de lípidos como en el de lectura crítica. Son cursos que están avalados por la Sociedad Argentina de Medicina Estilo de Vida, y se les extiende un pequeño certificado. Así que ahora los cursos están actualizados. El de lípidos tiene un módulo nuevo, que es un módulo que lo hice a pedido ya van varias ediciones, yo hice como 8 o 9 ediciones del de lípidos, y va mejorando y todos los años yo lo actualizo, todas las ediciones yo lo actualizo. Y este año agregué un módulo de efectos, mecanismos de acción de fármacos y de ácidos grasos en el perfil lipídico, que lo hice porque todo el mundo me pedía que hable un poquito de fármacos y de algo de nutrición, así que lo agregué y creo que quedó interesante. Bueno,
cualquier cosita me pueden preguntar al respecto. Vamos un poquito a lo que nos trae hoy, lo que nos reúne, que es esto del ayuno intermitente y la mortalidad. Vean cómo fue escalando terriblemente en los medios. Ustedes ponen, yo esto lo hice, les confieso, lo hice hace un ratito. Puse Google ayuno intermitente mortalidad y te aparece esto. Lo hice hace un rato. Y vean todos los portales como hablan de un estudio revela aumento del 91%, enfermedades cardiovasculares, generaría muertes. Otros son un poco más amarillistas, el lado oscuro del ayuno intermitente. Un tipo dispara un 91% el riesgo de muerte. O sea, hoy ustedes piensen el efecto que puede generar en una persona que lee esto, que en general son personas que no tienen ningún tipo de formación. Hay varias personas que están acá conectadas que yo las reconozco, que capaz han hecho algún curso conmigo o son alumnos de alguno de los posgrados de nutrición basada en plantas o exalumnos, pero hay otras personas que capaz no tienen ningún tipo de formación y es lógico porque este tipo de comunicación puede generar incluso miedo. Una chica en la publicación dijo, uy, yo estoy haciendo ayunos de la pandemia, ¿me voy a morir? Y claro, y la chica se sentía fenómeno capaz y no tiene ningún problema. Entonces, les quería compartir de dónde sale todo esto. No armo una presentación con todo, sin embargo, les quiero compartir, como a mí me gusta, los que ya han cursado conmigo, saben que a mí me gusta compartir las fuentes y la evidencia. eh, Entonces vamos a ver el trabajo, ¿no? O sea, se armó tanto lío con esto que la American Heart Association, cuando saca el comunicado, cada tanto cuando hay algún trabajo interesante en estas conferencias, en estos mini congresos que se hacen, la American Heart Association, que es como si fuera la Sociedad Argentina de Cardiología acá, o la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos, son sociedades que están interrelacionadas, el Colegio Americano de Cardiología y la American Heart Association, y sacan algún comunicado de prensa, algo así, que también les viene bien para tener tráfico en su página y seguidores y enganche. Cada vez más las sociedades científicas están entrando en esta dinámica de redes sociales y a veces puede ser perjudicial. Para mí en este caso fue bastante perjudicial. Y se armó tanto lío que los tipos dijeron, bueno, vamos a subir el paper, perdón, no el paper, el póster original. ¿Qué es este? Vamos a subirlo, que no es algo frecuente. Ustedes si fueron a congresos, es raro que encuentren un póster online para que ustedes se lo bajen. Salvo que en general se lo van a pedir al autor, ¿no? No sé si ustedes cuéntenme si tienen experiencia capaz yendo a congresos o presentando trabajos, pero yo presenté un par de pósters así, con, qué sé yo, con la residencia, con algunos trabajos y tuvieron cero repercusión. Los vieron 10 personas, 5 personas y el árbitro ahí del póster que hacía algún comentario y no, quedaba ahí la cosa. Esto tuvo mucha repercusión y vamos a analizar un poco. Yo me hice algunas anotaciones acá, así que me van a ver mirando una hojita por un machetito que no me quiero olvidar de algunas cosas. Primero vamos a ver el título, ¿no? Asociación de, eh, esto sería Time Restricted Eating, que sería un tipo de ayuno intermitente, que sería una ventana de alimentación de 8 horas, es decir, no comer durante 16 horas y comer durante 8 horas, de las 24 horas del día. Eso sería como una forma de lo que se conoce como ayuno intermitente. La asociación de comer durante 8 horas al día con la mortalidad por cualquier causa y de causa específica. ¿Eh? Bien, entonces, esta es la información que disponemos, porque es, como les digo, es un póster, no tenemos más acceso que esta información. No está publicado el paper, lo conocemos de acá, y si hubiéramos ido a la conferencia, le podríamos hacer preguntas a los autores que seguramente estaban presentando su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la introducción nos habla que es interesante estudiar los tipos de ayuno intermitente, ¿sí? De estas ventanas de alimentación que se hacen, que puede ser de 8 horas, hay de menos, hay de 4 horas, sería 24, este sería 16-8, o sea, no comer 16 horas y comer 8 horas, hay de días alternos, hay muchos tipos estudiados de ayunos intermitentes. Y lo que te dicen es el background, como dónde estamos parados.
todo muy sucinto. Recuerden que es un póster y es todo lo que tenemos. Perdón por repetirlo, pero es importante tener eso en mente. ¿Eh? Nos dice, la mayor parte de los ensayos clínicos de corto plazo nos reportan que una ventana de alimentación de 8 horas mejora algunos parámetros del riesgo cardiometabólico, el perfil de riesgo cardiometabólico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que conocemos como los parámetros de salud cardiometabólica son, en general, el peso y la composición corporal, la presión arterial, los valores de lípidos, la glucemia, el perfil de resistencia a la insulina, la inflamación sistémica, todas esas cosas se engloban dentro de lo que es la salud cardiometabólica, ¿sí? Y nos dice, sin embargo, a pesar de que esos ensayos clínicos tienen este efecto, la asociación de este tipo de ayuno con puntos finales en el largo plazo, por ejemplo, mortalidad, permanece desconocida. Y esto lo desarrollamos bastante en el curso de lectura crítica de artículos de nutrición, cuando hablamos de la diferencia entre abordar un nutriente y un fármaco. Es muy difícil evaluar una intervención nutricional en el largo plazo. Por ejemplo, eh, 2 años, 3 años, 5 años, 8 años. Es difícil hacer una intervención de esas características, por varios motivos, muchos. La adherencia, el costo, la practicidad y muchas otras cosas más que no vamos a entrar en detalle, pero en general los ensayos son más de tipo de corto plazo. Entonces, lo que ellos hipotetizaban, vean qué interesante, su hipótesis era que esta ventana de ayuno se relacionaba con menor causa de muerte, lo cual es lógico. Si mejora el perfil de riesgo cardiometabólico, es lógico pensar que va a reducir la mortalidad, sobre todo de causa cardiovascular, ¿no? Entonces vamos a agrandar un poquito acá. ¿De dónde tomaron la muestra? Para estudiar esta hipótesis, uno tiene que decir, bueno, ¿en quién la voy a estudiar? Yo tengo que evaluar mortalidad, entonces la gente, si yo agarro 10 personas, no se van a morir un número importante de gente y no se van a morir en 2 días o en una semana o en 2 meses. Entonces tengo que agarrar muchos miles de personas y seguirlas durante mucho tiempo. Eso es una de las principales problemas a la hora de hacer un ensayo clínico, ¿no? Necesito miles de personas y seguirlas durante décadas. Por eso se hacen estudios observacionales, es decir, agarramos de lo que sería la encuesta nacional, algo parecido a nuestras ENIS locales, las encuestas nacional de salud y nutrición, algo parecido de Estados Unidos, que es el NHNES, el NANES, que sería, ¿eh? Tomaron 20.000 personas de esa encuesta, de esa corte, y se las siguió durante bastantes años, ¿sí? Alrededor de 8 años en promedio. Acá, bueno, hay criterios de inclusión, exclusión, eso ya nos vamos a meter con mucho detalle. Esto es importante entender que se basan en personas, estas 20.000 personas, entre muchas otras cosas, se recopiló su información de alimentación a partir de cuestionarios. En este caso, puntualmente, se tomaron cuestionarios que fueron 2 cuestionarios de 24 horas realizados al azar. ¿Sí? 2 cuestionarios de 24 horas realizados al azar. Bien. eh, y esto fue tomado solamente al principio. ¿Eh? Entonces, piensen que se siguieron durante muchos años con estos 2 cuestionarios de frecuencia alimentaria al azar y se dividió la gente en función de su tiempo de alimentación. O sea, si comían durante menos de 8 horas, entre 8 y 10 horas, 10, 12 horas, 12, 16 o más de 16 horas. Esto es la ventana en la que comían. ¿Eh? ¿Se entiende, no? Esto que hablamos de ventana de alimentación. Si no se entiende, hágame un comentario o algo y lo aclaramos. Y la idea era asociar, y esto es otra palabra muy importante, y acá vemos la importancia del lenguaje, y después vamos a volver a los titulares, de cómo la gente que no está acostumbrada a realizar comunicación científica puede tener errores que parecen sutiles, pero no son en absoluto sutiles. Este tipo de estudios evalúan asociaciones, relaciones. Eh, lo que tratan de asociar es la mortalidad por distintas causas, es decir, la gente que se muere por distintas causas, y estos patrones de alimentación. ¿Eh? Bien, y acá vemos algo que se llama el modelo de ajuste multivariado. Eso también lo vemos durante el curso.
Antes de entrar en esto, en qué quiere decir esto del modelo de ajuste, que no vamos a entrar en detalle, no lo vamos a explicar, yo les pregunto a ustedes, me gustaría preguntarles por qué piensan que en personas random, o sea, personas que participan de la encuesta, no son personas que necesariamente estén haciendo el ayuno por un motivo en particular. ¿Por qué piensan que una persona puede tener una ventana de alimentación más corta? Puede no comer 16 horas y comer 8 horas. ¿Se les ocurre motivos? ¿Los escucho? O si quieren abrir el micrófono o pueden participar por el chat también. Por el lugar donde vivan, ¿cierto? Por ahí hay una diferencia. Yo pienso en lugares, digamos, donde se levantan temprano y se acuestan temprano. Por ejemplo, no sé, yo creo que en Estados Unidos es un estilo así, ¿cierto? Claro, pero son todos de Estados Unidos en este caso. ¿Eh? Son todos de Estados Unidos, o sea, la cohorte es toda del mismo lugar. Etnias de diferentes lugares, diferentes poblaciones que en diferentes países se van, digamos, Claro, sí, sí, pero viendo. en este estudio puntualmente era todo del mismo país, porque era de la encuesta nacional de Estados Unidos. Eso voy. Vos Claro, decís que pero haya por ahí, distintas etnias en el mismo país, que haya distintas etnias que tengan distintos hábitos alimentarios. hábitos ¿Eso decís? costumbres. Hoy, por ejemplo, en nuestro país tenemos diferentes culturas, ¿sí? Ya Ah, tenemos bien, ahí te entendí. Perfecto. Muy bien. generaciones argentinas, Sí, pero con culturas que se van, digamos, digamos, que se van siguiendo en el tiempo. Por ejemplo, excelente, venezolanos, coreanos, diferentes comunidades que mantienen su costumbre, ¿cierto? Dentro de eso la excelente. alimentación. Muy bien, o sea que haya distintas culturas que tengan distintos horarios. Bien, está muy bien eso que decís. Motivos laborales, acá dice Silvia. Yo algo que pienso, por ejemplo, con los motivos laborales, que está muy bien, es que haya personas que trabajen en horarios cruzados o trabajadores nocturnos, ¿no? Que por ahí duerman o hagan otras actividades durante el día o que tengan dos trabajos y que no tengan mucho tiempo para comer, o que tengan un trabajo que no les permite comer. Acá dice que eran obesos antes de empezar el estudio. Lo podemos desarrollar un poquito más eso. Puede ser, acá dice Flor, jornadas extendidas de trabajo, poco tiempo en casa, menor ventana horaria para comer. Eh, Qué interesante esto que dice Antonio, como forma de generar restricción calórica, ¿eh? Y acá otra cosa que yo pienso es, bueno, mucha gente hace este tipo de ventanas de alimentación porque tiene algún tipo de mal vínculo alimentario, ¿no? Lo que se le suele llamar un trastorno de la conducta alimentaria también. Las Bajos religiones también. recursos, las religiones también, Fíjense bajos que hacen por una recursos. evangelistas que hacen ayunos, hacen ventanas de ayunos, me ha Esto que tocado. dice, eso, sí. Eso que dice Maya, ritmo de vida acelerado, salen rápido sin tiempo, se dan cuenta que esto es una clásica, los que hacemos clínica lo estudiamos y si ustedes son nutricionistas lo deben escuchar muy frecuentemente, ¿no? Ritmo de vida acelerado, salen rápido sin tiempo, se dan cuenta, están sin comer a las 3 de la tarde. Bien, bueno, entonces podemos empezar a ver muchas cosas que por ahí ya nos empiezan a hacer ruido en el sentido de lo siguiente. Todos los títulos que vimos, desde las redes sociales hasta los titulares del diario, nos hablan de que hacer ayuno intermitente genera, bueno, puede estar asociado a estos problemas que charlamos recién. Pero vemos que capaz, por la forma en que se evaluó esto, no estamos capaz hablando exactamente de lo mismo. El tipo que hace ayuno intermitente por una cuestión de salud, probablemente sea un tipo que tenga cierto... Después no importa si la discusión de si es efectivo o no es efectivo, pero para esa persona eso está percibido como una conducta saludable probablemente. ¿Sí? Y probablemente sea una persona que estuvo investigando, que estuvo haciendo algún tipo de investigación, sea en redes sociales, o hizo una consulta con alguien, o alguien le dijo que hacer ese tipo de conducta, de comer, de restringir la ventana de alimentación, es saludable. En general, las personas que hacen eso también está estudiado, no es con prejuicio mío, son personas con cierto distinto nivel educativo, con más cultura de salud. Y acá vemos que capaz no estamos hablando de lo mismo, porque el tipo que come 8 horas y ayuna 16
porque tiene dos laburos o porque vive recontra mil y no desayuna y se olvida de almorzar y vive medio estresado, o el tipo que tiene un trastorno de conducta alimentaria y restringe voluntariamente, bueno, todas esas cosas pueden estar influyendo. Capaz no estamos hablando exactamente de lo mismo. Capaz sí, capaz no, hay que ver qué tomaron. Justamente hay algunas cosas que sí se pueden contemplar. Vean, por ejemplo, en esto, que ahora no vamos a entrar en el detalle técnico de qué quiere decir, pero cuando se habla de esto de que se ajusta, lo que tratan de hacer los investigadores es esto de ajuste, son herramientas estadísticas que nos permiten decir, bueno, vamos a tratar de alguna forma, sacar estas variables que pueden alterar la asociación entre ayuno y mortalidad del medio. Por ejemplo, si la gente que come menos de 8 horas es mucho más, digo por decir, ¿no? Es mucho más vieja, tiene muchos más años que la gente que come 16 horas o más, capaz esa variable, la edad, obvio que influye en la mortalidad. ¿Sí? Si yo tengo un tipo de 60 años y otro de 30, si el promedio de la edad es 60 años y el otro de 30, obvio que la gente que arranca con 60 años se va a morir más que la gente que arranca con 30 años en esos 8 años de seguimiento. Una cuestión etaria. ¿Eh? Es un ejemplo exagerado el que estoy dando, pero para que se entienda. Y siempre, obviamente, en general, las mujeres tienen mortalidad más baja que los varones. Entonces, bueno, todo eso son parámetros que se ajustan. Edad, sexo, siempre, esos dos son lo base. Y después hay otros, nivel educativo, ingresos, estatus de seguridad alimentaria. Después hay que ver cómo evalúan cada cosa. Fumadores, obviamente, si yo tengo que la gente que come 8 horas o menos son mucho más fumadores que los que comen 16 horas o más, ahí tengo un motivo para explicar la mortalidad. Entonces, todo eso es lo que hablan de modelo de ajuste multivariado, ¿sí? Eso es cuando se habla de ajuste por confundidores, es eso. ¿Eh? Ahora, acá vemos algunas de las características basales, no vamos a repasar todo, obviamente, pero podemos ver algo que nos llama la atención, que no es que está mal el estudio, simplemente es así. Y nos pasa mucho también cuando estudiamos algunos patrones alimentarios no convencionales, como las dietas veganas o las dietas cetogénicas, que de las 20.000 personas, hay solamente 414 que comen menos de 8 horas. Lo comparamos con los que comen entre 12 y 16 y son casi 12.000. ¿Eh? Nosotros tenemos un N que es relativamente bajo, ¿sí? Relativamente bajo. Acá tenemos cuántos son hombres, cuántos son de etnia caucásica, cuántos son de etnia negra, afroamericana, cuántos fuman, cuántos beben alcohol, el índice de masa corporal, bueno. Entonces, hay algo que es importante de cuando tenemos un N chiquito, que vamos a tener probablemente menos eventos, salvo que haya una diferencia muy marcada entre los grupos, que en general no suele ocurrir, y ahora vamos a ver cómo eso puede influir, ahora se los voy a mostrar. Acá podemos ver los resultados. Esta forma de expresarlo nos remeda, digamos, a lo que es el diagrama de bosque o el forest plot de los metaanálisis. Esto no es un metaanálisis, ¿sí? Para expresarlo mal y pronto, sin entrar en detalles técnicos, lo que está a la derecha de esta línea punteada aumenta el riesgo de mortalidad. Lo que está a la izquierda de esta línea punteada reduce el riesgo de mortalidad. Y si los bigotitos de esta caja tocan esta línea punteada, el efecto en la mortalidad no es significativo. Acá, mal y pronto, lo que podríamos decir es que todos los bigotitos de estas cajas tocan, en mayor o menor medida, el 1 sería esta línea, la línea del no efecto, ¿sí? No quiero meterme en detalles técnicos de qué quiere decir y todo eso, porque eso capaz sería un poquito aburrido, pero no hubo una diferencia significativa con mortalidad por cualquier causa en ningún rango de ventana alimentaria, ¿sí? Por eso eso no fue noticia. Lo que sí fue noticia lo podemos ver acá, en lo que sería la mortalidad cardiovascular. ¿Eh? Acá podemos ver que las personas que comían menos de 8 horas tienen un riesgo, un hazard ratio, que es una forma de evaluar el riesgo relativo, un riesgo relativo de 91%, ¿sí? Respecto a la referencia, que es comer entre 12 y 16 horas al día, eso es lo que se toma de referencia. ¿eh? De ahí sale el 91%, con este intervalo de confianza y con un valor de P significativo. O sea que la diferencia es estadísticamente significativa. ¿eh?
De ahí sale la noticia. Este parrafito es la noticia, esto que vemos acá. Después tenemos que el efecto se mantiene tanto en personas con enfermedad cardiovascular y en personas con cáncer, pero yo les quiero remarcar alguna cosa. ¿eh? Después podemos considerar lo que vinimos diciendo antes, de la cuestión de por qué la gente puede hacer ayuno. Ahora les voy a traer otra cuestión que es muy importante, que la mencionaron ahí en el chat, ¿sí? Que es, ahora voy a hablar de eso, lo dejo en el tintero, los pocos eventos que hay, ¿no? Poco N, o sea, pocos pacientes en esta categoría de comer menos de 8 horas, y poquitos eventos, 31 personas, 31 de 414, sobre la referencia que es 423 fallecimientos de causa cardiovascular sobre 11.831 personas en este grupo. ¿eh? Cuando esto pasa no es que es inválido, pero es un tanto impreciso el dato. Por eso vemos un intervalo de confianza bastante amplio. Esto no lo vamos a desarrollar, esto capaz los que han hecho un curso, que tienen alguna formación básica en bioestadística lo pueden ver, pero cuando tenemos poco N y poco eventos, o ambas, o alguno de esos dos, eso agrega imprecisión. Agrega imprecisión y eso lo vemos por el intervalo de confianza más amplio. Si bien es estadísticamente significativo, es un intervalo de confianza bastante más amplio. Entonces, digamos, son hallazgos estadísticamente significativos, pero yo no diría para nada que son contundentes, en función de los pocos casos y las pocas personas en este grupo. Sí puede ser algo preliminar, porque el estudio de vuelta no es que es un estudio que está mal. El estudio es lo que dio el estudio, después lo que uno hace con los datos es lo que puede estar bien o mal. Y en este sentido, me parece que hay algo fundamental que preguntó María, que es la calidad de su alimentación. ¿Acá en algún momento ustedes vieron que se aborde, más allá del tiempo eh, que se alimentan, qué estaban comiendo las personas en este póster? No está en ningún lado esa información, ¿no? Si vemos acá, en el... Uy, perdón. Acá. En el... En el modelo de ajuste multivariado hay algunas cosas relacionadas, pero más son indicadores más de tipo socioeconómico, como el estatus de seguridad alimentaria, el ingreso. Pero usted imagínense una persona que, como mencionaron antes, tiene una alimentación que come menos de 8 horas al día, y son estos tipos que se olvidan de que viven a mil, que se levantan temprano, y que se van a laburar y sin desayunar porque están a mil, después se olvidan de comer, estos que mencionaron ustedes, ¿no? Los ponemos como ejemplo. En esas 8 horas que el tipo come, ¿qué piensa que come el tipo? Probablemente se come un sándwich de milanesa que se compra en la roticería enfrente del trabajo, como hace, ¿no? O 3 empanadas y una coca, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eh, ese parámetro, y tenemos que tener en cuenta que en la población general, esta encuesta está relacionada, está en la encuesta nacional de salud y nutrición de Estados Unidos, que es de donde salen los datos, está hecha en la población general. No son necesariamente personas que van a hacer ayuno intermitente voluntariamente buscando un efecto en la salud. ¿eh? Bien, otras cuestiones relacionadas que quería charlar. ¿Quieren hacer algún comentario? Hasta acá veo que están igual haciendo un montón de comentarios muy interesantes y que están muy buenos. De hecho, esto que yo les quería comentar surgió acá. Eh, a ver si en el chat hay algo más. Una consulta. Hola, una Vos, preguntita. Sí, Dale, dale, dale. sí, bueno, vos María y dijiste después José, sí. recordatorios de 24 horas, dos, creo, ¿cierto? En este Sí. estudio, ¿se puede saber qué datos se utilizaron de esa encuesta de 24 horas? Si solo le importó las horas que comían, si solo... ¿Qué cuestiones tomaron para hacer ese trabajo de ese recordatorio? Porque por ahí no utilizaron, digamos, qué Y datos... habría que ver, el cuestionario de frecuencia alimentaria que usaron es el que se usó en la encuesta en el NANES de Estados Unidos, en la encuesta de nutrición y salud de Estados Unidos, que es un que es un cuestionario
no sé exactamente cuál es, pero yo vi varios trabajos que usan los datos de ese trabajo, y es un cuestionario bastante completo, pero habría que ver eh, el cuestionario original, que seguramente esté, si publican el paper, va a haber una referencia a eso y vos podrías ir a verlo, o eventualmente se lo podrías pedir a los autores. Pero sí es muy importante ver eso que decís, de dónde, cómo recopilaron la información, que eso es algo, pero les diría, fundamental y súper delicado en epidemiología nutricional, ¿no? ¿Cómo hacemos la recolección de datos? Porque ¿cómo sabemos qué come la gente? Que así se llama una clase del curso, justamente, ¿cómo sabemos qué come la gente? Es súper delicado, porque no es fácil. Sobre todo tener en cuenta la variabilidad, tener en cuenta el mantenimiento del patrón alimentario, tener en cuenta los sesgos que tiene la gente a la hora de reportar que come, entonces hay muchas estrategias. José, había un José, que no es el apellido, se le decía José, quería hacer una pregunta. José Triano. Sí, habitualmente Sí, la gente, yo tengo muchos amigos y habitualmente te esconden lo que comen o cada uno cree que come sano. Cada uno cree sí, que, sí, es cada uno verdad. cree que su dieta, no, yo tomo gaseosa, pero muy de vez en cuando, o los fines de semana, o qué sé yo, ¿viste? O sea, hasta yo mismo cuando tengo que hablar también, escondo la leche como la vaca. Pero la pregunta que yo te iba a hacer es esta, mirá, yo habitualmente hago ayunos de 8 10 12 llegado a 16 horas. eh, Creo que como bastante sano, digamos, tengo mis pecados capitales por ahí que los cometo los fines Sí. de semana, como todo, como todo argentino, pero he escuchado algo de la cetosis o algo de la fagocitosis celular, que se produce a partir de la hora de desayuno número 14, 14 horas sin ingerir alimentos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Qué podés aclarar de eso? Es otra cosa la cetosis. Si querés, ahora terminamos de hacer el análisis del artículo y lo podemos Ok, abordar si queda un ratito de tiempo, porque justamente yo me imaginé que este tipo de dudas podían surgir acá, porque es un tema que mucha gente hace ayunos, o variantes de ayunos, y no es capaz la idea de hoy de hablar específicamente de cuestiones del ayuno, sino del artículo. Y lo digo porque si no ok, nos podemos ir ok, recontra las perfecto, ramas. Pero sí, perfecto, perfecto. a partir de las dos, eso es variable entre cada persona. Cuando vos empezás a generar cuerpos cetónicos, no fagocitosis, es cetosis, es el hígado empieza a generar cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero eso es variable, puede empezar a partir de las 12 14 16 horas, depende de muchas cosas, de tu genética, de tu dieta previa, de cuánto glucógeno tenés en el hígado y demás cosas, pero creo que a eso te referís. Es bastante variable. Hay gente que le cuesta un montón entrar en cetosis y gente que entra re fácil en cetosis. Y la única forma de saberlo es que vos te midas los cuerpos cetónicos en orina o en sangre. Eh, ¿Te puedo hacer pero una consulta? Perdón. sí, sí, Silvia. Y también, va, no sé, yo pensaba, por ejemplo, ¿cómo saber que está bien el diagnóstico de la causa de la muerte por problemas cardíacos y que no hay también otras enfermedades, otras cosas que se integren y que hayan llegado? Entonces, no sé si ocurre también como acá, que muchas veces te ponen falla cardiorrespiratoria y ahí entra todo. Vamos a No, confiar, vamos a confiar. ¿eh? Podemos Eh, confiar, no sé, a- no te a- aclara muy a- bien cómo determinar, para mí al menos, cómo determinan que la causa es cardíaca y que eso lo tenían preexistente, hacer el ayuno, o bueno, eso es una bien. consecuencia del ayuno. Bien, fíjate Sí, que una de tus dudas, ahí está, ¿cómo determina la causa de muerte? Tiene que ver con el sistema de salud de Estados Unidos. En general ellos tienen registros electrónicos y los cruzan, tienen historias clínicas, tienen un sistema de salud informatizado, a diferencia de acá. Está la perrita Eh, en la rulita. pero fíjate que eso, justamente por ese motivo, ellos hacen un análisis estratificado y fíjate que dice personas con enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Lo analizan aparte y también les da estadísticamente significativo, aunque ya es bastante más impreciso el dato. Pero hay algo que no me quiero dejar de mencionar en relación a eso, pero hay una mano levantada que no lo quiero ignorar a Garnero Francisco, que no sé si la levantó a propósito Sí, o... Ariel, sí. Quería consultarte, según tu criterio, si tuviera que elegir otra población para haber hecho el estudio, ¿cuál sería como la más apropiada o qué características tendría que tener como para que sean más certeros los resultados, digamos? Es Vos que decías que depende... este Sí, rango. perdón.
Es que en realidad, Francisco, depende de la pregunta de investigación que vos quieras responder. Esa es la única respuesta correcta. La muestra que vos vas a tomar va a ser en función de tu pregunta de investigación. Acá, los autores, a mi criterio, por eso te digo, cuando vos lees un paper entero, eh, los autores plantean una introducción, ¿sí? En la introducción debería quedar clara la pregunta de investigación que quieran responder. La investigación siempre arranca con una hipótesis, ¿eh? Y vos lo que querés es validar o refutar esa hipótesis, ¿eh? Y entonces todo eso se basa de eso. Los autores, a mi criterio, por la información de este paper, están, es un poco confuso, inintencionadamente o a propósito, no lo sé, esto de la ventana de 8 horas de alimentación, porque me parece que este estudio, si bien es interesante y nos da información interesante, no sé si aborda el ayuno intermitente 16/8. Porque el ayuno intermitente 16/8, como lo entendés vos, como lo entiendo yo, como lo entienden las personas acá que no tienen nada que ver con la medicina, es otra cosa. Es las personas que voluntariamente restringen su alimentación, ¿eh? Y yo no sé si esto es lo que está pasando acá. No lo sé, puede que sí, puede que no, puede que algunas de estas personas están restringiendo voluntariamente su alimentación y otras que no. Y sobre todo, vos pensás que la encuesta de alimentación de NANES empezó en el año 2003 y era otra realidad también del mundo, no sé, no estaba esto tan en boga. Entonces, me parece, para responder a tu pregunta, que la clave es qué pregunta querés responder vos. A mi criterio, humildemente, habría después que leer el artículo ya publicado. Este estudio no responde mucho no sirve tanto para responder la hipótesis que ellos están planteando en el paper. Por ahí sería más útil ver la evidencia externa o otro tipo de estudios que analizan el efecto del ayuno 16/8 en personas que voluntariamente están haciendo ayuno de 16/8, idealmente en un ensayo clínico. El tema es que los ensayos clínicos son difíciles de sostener en el tiempo, por costos, por adherencia, por muchas otras cuestiones técnicas. Entonces, va a ser difícil que eso ocurra. Vos no vas a juntar nunca 20.000 tipos durante 8 años para que hagan 16/8 la mitad y que la otra mitad no. No va a pasar ese ensayo clínico. Pero bueno, eso sería como lo ideal, ¿eh? Y después, según qué pregunta quiera responder, si es en gente con cáncer, en gente con enfermedad cardiovascular previa, ¿sí? Y una cosita más que ya para ir redondeando un poco la actividad, hay una cosa que no quería dejar de remarcar, es una cosa que también hablamos en los cursos y bueno, lo he mencionado también en redes sociales, es que surgió en el chat, es el tema de la causalidad reversa, ¿sí? Eh, puede ser, puede ser que haya personas que adopten, perdón, hay un micrófono, activé ovulación, ahí está. Puede ser que haya personas que tienen una enfermedad preexistente, X, no importa qué enfermedad, o que tienen un estado de salud malo, le hace, qué sé yo, sobrepeso, hipertensión, diabetes. Hay otras cosas que no están tomadas en cuenta acá, perdón, eso también me olvidé decir, que son parámetros cardiometabólicos como hipertensión, diabetes y demás, que estaría bueno que estén en el modelo de ajuste multivariado. Pero piensen que mucha gente, sobre todo que tiene resistencia a la insulina, diabetes o hipertensión o algún tipo de alteración en los lípidos, sea hipercolesterolemia, triglicéridos altos, cualquier cosa, y que perciba al ayuno intermitente como una conducta saludable, es más probable que la adopte. Si hablamos del ayuno intermitente como lo entendemos. Bueno, voy a restringir voluntariamente mi ingesta para... Bueno, es posible que personas que tengan alguna de estas condiciones también tengan alguna otra enfermedad no diagnosticada, ¿eh? Y eso, ahí podemos ver el efecto de causalidad reversa. ¿Qué vendría a ser eso? Vendría a ser que personas más enfermas adoptan el ayuno intermitente y se mueren más, pero no por el ayuno intermitente, sino porque estaban más enfermas en la base. Estaban más enfermas antes de empezar su seguimiento.
hay estrategias. Yo no digo que eso es lo que está pasando acá, digo que por esta información no sabemos cómo se abordó la cuestión de la causalidad reversa, ¿sí? ¿Hay herramientas metodológicas y estadísticas para tratar de sacarnos la causalidad reversa un poco de encima? Sí, hay. No sabemos si se utilizaron acá, porque esto es una comunicación muy breve, pero es otro efecto que debemos considerar, además de los que ya veníamos considerando. Entonces, voy a dejar de compartir el paper, voy a volver al Power, que en realidad es el Power que tenía los... esperen. Ahí está. Esto ya lo había pasado. A esto, a estas noticias, ¿no? No quise hacer ningún recorte concreto de redes sociales ni algo para no herir capaz susceptibilidades, pero hay muchas cosas, muchas cuentas o que también como que le levantan. Entonces, yo entiendo que es tedioso hacer este análisis y que hay que tener ciertas herramientas para hacerlo. No hace falta descubrir la pólvora ni ser un genio, les aseguro, yo no soy ningún genio ni de la estadística, ni de la investigación, ni de nada, pero sí hay que tener ciertas herramientas básicas que nos permitan juzgar. Después está también el sentido común, ¿sí? Hay que preguntarnos si este 91% de qué está hablando de un riesgo relativo, está hablando de un riesgo absoluto, cuál fue la mortalidad total en la población, eso habría que evaluarlo, lo podría haber hecho, la verdad que no lo hice, pero hay que ver en términos absolutos cuántas muertes más representa, ¿sí? Porque sí, les pongo un ejemplo, imagínense que esto en vez del 91% fuera el 100%, o sea, el doble. La gente que ayuna durante 16 horas se muere 2 veces más. Pero imagínense que en el grupo que come, entre comillas, normal, hay una muerte. Y en este grupo en el otro grupo hay 2 muertes. Y eso sería el doble. Es una muerte, es el doble que uno, pero sigue siendo una muerte más. El impacto en términos absolutos es muy escaso, ¿sí? Son otras cosas que tendríamos que evaluar también. Eso se habla cuando se habla de riesgos relativos absolutos, siempre es importante tener eso en mente. Porque con los riesgos relativos uno puede a veces hacer algunas comunicaciones que pueden ser a propósito o sin quererlo confusas. Y al revés también. ¿eh? Utilizando los absolutos y no los relativos también, porque a veces los relativos sí son muy importantes. Pero bueno, entonces, para ir cerrando ya. ¿El ayuno intermitente aumenta en un 91% el riesgo de meter? No, no podemos decir eso, porque lo que evaluamos fue un estudio de asociación y aumenta es una terminología que nos habla de causalidad. Aumenta quiere decir, el ayuno intermitente causa que aumente la mortalidad cardiovascular. No podemos saber eso, porque pueden ser otros muchos factores, algunos de los cuales charlamos acá. Los estudios de este tipo no nos permiten, ¿sí? Esto aumenta, genera, revela un aumento, sí puede ser. Yo estoy muy rompebola con el lenguaje, porque cuando hacemos comunicación científica no es lo mismo decir aumenta con se relaciona con un aumento, o podría aumentar. No es lo mismo. ¿eh? Ahí, como decía Garner, podría aumentar, se relaciona, revela un aumento. Las personas que en este estudio, y eso también es importante, en este estudio, en esta población, las personas que comían durante 8 horas o menos tuvieron un riesgo mayor de mortalidad respecto a las que comían entre 12 y 16 horas. También hay que aclarar respecto a qué, cuál es la comparación. Si ustedes ven, la mayoría de ustedes seguro me siguen en redes sociales, en Instagram, van a ver que en mis comunicaciones yo cuido mucho ese tipo de lenguaje y no es casual. ¿eh? Dispara, esto ya directamente no es ningún tipo de lenguaje científico, eleva, pero ven que no es una forma como afortunada de comunicar. Obviamente, dispara un 91% el riesgo de muerte, llama la atención mucho más, y seguramente vos entres a esta noticia, decís, estaría relacionado con, eso va a decir, bueno, más de lo mismo. Al final todos tienen su librito y cada uno hace lo que quiere. Bueno, la idea justamente del pensamiento científico y el análisis crítico es poder analizar esto y desarrollar herramientas para
justamente analizarlo críticamente y que no caigamos en estas cosas. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Si quieren hacer algún comentario, tenemos unos minutitos más. Cuéntenme si les sirvió esto, si ya lo conocían, este tipo de análisis. A mí no lo conocía, así que bueno, gracias por tu tiempo y por explicarlo en detalle. Y a mí me hizo acordar cuando empezaron con lo de la fruta tiene fructosa, no hay que comer fruta. Ay, no me digas eso. No, otra vez. Pero fue leerlo y bueno, así que nada, gracias. Gracias por Bueno, explicarlo también. de nada, gracias por participar. Con el tema de la fruta y la fructosa, también ese es un ejemplo de algo que yo lo menciono en el curso, se llama nutricionismo eso, ¿eh? Y es algo que mal aplicado y mal entendido puede hacer mucho daño también, y podés vender muchas cosas también usándolo. Te pueden vender un buzón con eso. Eh, bueno, gracias por participar. Creo que había una mano levantada. Sí, Gracias, yo, gracias por Ariel, recomendar el curso. Sí, bueno, muy bueno porque nos ayuda a reflexionar sobre lo que decimos, lo que vemos y lo que leemos, ¿cierto? Muy vale. poco se habla de... Una cosa a mí me queda, digamos, por definir o por saber, porque, digamos, no me queda en claro a qué llaman ayuno intermitente, digamos, si hay algo que lo define o todos hablamos y pensamos diferente en lo que es el ayuno intermitente, ¿cierto? Porque En el trabajo este, decís? de trabajo y científicamente, si hay una No. definición hecha o elaborada, ¿qué es el ayuno intermitente? Sí, sí, hay, claro que hay. O sea, en el trabajo está claramente definido, porque en función de los cuestionarios de frecuencia alimentaria, que incluyen los horarios, los tiempos de la alimentación, los tipos tienen esos datos y es muy fácil. Si vos me decís que tu primera ingesta fue a las 8 de la mañana y la última fue a las 4 de la tarde, yo ya sé que ahí estás comiendo 8 horas. Es fácil Y, eso, y así se define. Ahora, en la literatura está definido, no recuerdo exactamente puntualmente la obvio. definición, pero está definido como cualquier aproximación que involucre restringir la ventana de alimentación, y eso puede ser, como te digo, 12 horas, 14 horas, 16 horas, días alternos. Podés buscar alguna revisión actualizada de eso. Hay una del New England que es del año 2020, que está buena, el New England Journal of Medicine, y está buena. Esas revisiones que saca el New England cada tanto de algunos temas son para aprovechar, están buenas. Y ahí tenés los tipos, pero hay un montón también. Sí, está bastante bien definido, pero hay distintos tipos. Y no es lo mismo un tipo que come, qué sé yo, que hace un ayuno de 14 horas y otro tipo que come día por medio. O sea, es distinto, son efectos distintos, no es lo mismo. Y eso está estudiado, hay distintos estudios que hacen. Bueno, les agradezco por la convocatoria, la verdad se sumó un montón de gente, me encantó. Y espero que les sirva, los que son profesionales o estudiantes y los que no lo son, para no desesperarse, ¿sí? Si están haciendo ayuno intermitente, no vamos a revisar lo que es el ayuno intermitente, pero puede ser una buena estrategia, ¿sí? Si a ustedes les sirve, lo pueden hacer. Eh, si tienen alguna condición médica, especialmente si involucra diabetes o algo así, está bueno que tengan supervisión para evitar fluctuaciones bruscas de la glucemia o de la presión arterial. ¿eh? Pero es una buena estrategia en general para, salvo que se inyecten insulina o tengan alguna condición médica, en general, si ustedes no comen 12 o 14 horas, la verdad que o sea, no necesitamos ningún tipo de aprobación médica para hacer eso. Si ustedes son más felices haciendo eso, mientras cuiden su calidad de la dieta y no tengan ningún trastorno subyacente, obviamente. Pero en general son estrategias que, cuando se aplican de forma terapéutica, han demostrado ser efectivas. Hasta ahora no han demostrado ser necesariamente las más efectivas. En general, la restricción calórica convencional es igual de efectiva que el ayuno intermitente, eso nos dice hoy el cuerpo de evidencia, ¿sí? Pero tendría algunos beneficios
más allá de la propia restricción calórica, por ejemplo, la sincronización circadiana y todo eso. Pero bueno, la verdad es que no hay una evidencia súper fuerte, ¿eh? Se los dejo ahí como corolarios, simplemente así a título informativo para que si quieren sigan estudiando. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, los dejo acá. Yo esto lo voy a subir a YouTube, así que si se lo pueden mandar a alguien, si se quiere fumar una hora hablando. eh, Tengo mucho. Así que bueno, les agradezco mucho la participación y bueno, nos vemos. Recuerden que está la academia, que también pueden terminar los cursos si les interesa. Y nos vemos prontito. Saben dónde estoy en redes. Hasta luego.